En el episodio de hoy voy a defender la gratuidad de Linux como genuina libertad. Cuando yo adopté el Linux en su distribución de Slackware en el año 1998, como ya lo narré en un episodio precedente, yo lo hice por un concurso de circunstancias, de influencias, y aunque seguramente la decisión de pasarme a Linux, que ya venía de varios intentos precedentes, y la hubiera dado de todos modos, pero fui enormemente animado a franquear ese paso por el cursillo al que tuve la suerte de poder asistir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en Madrid, y en ella los jóvenes que la impartían, que eran entusiastas de Richard Stallman y de todo el movimiento del software libre, del GNU Linux. Ya en aquel cursillo se planteó la cuestión de si había que llamar al sistema operativo GNU Linux o Linux a secas. Entre el público asistente predominaba la idea de que Linux era mejor, porque era más eufónico, más fácil de transmitir, de comunicar, de predicar, de pregonar, de recomendar. A un amigo le va a uno recomendar, no, mejor que Windows, usa GNU Linux. Bueno, pues eso, como has dicho, ¿qué quiere decir? Bueno, pues Linux sonaba mejor, era mejor. Y estos jóvenes, que debían tener el doctorado muy reciente o ser todavía doctorandos, que impartían el cursillo, hablaban con gran convicción, con gran entusiasmo, con ardor, asumían la ideología del software libre. De esa ideología del software libre yo hablo, y de hecho la someto a una durísima crítica en el capítulo 22 de mi libro La victoria de Linux. Porque ser partidario, usuario, entusiasta, como lo soy del sistema operativo Linux, no me hace incondicional de nada, y en particular no me hace incondicional ni siquiera partidario de la ideología del software libre, que someto a crítica, y de lo cual ya hablaré cuando llegue el momento, que será en el episodio como mínimo 22º de esta serie, suponiendo que haga un episodio por capítulo. Es posible que algunos capítulos ocupen más de un episodio y, por tanto, como digo, será como mínimo en el 22º. Yo, cuando me acerqué al Linux, cuando adopté Linux en 1998, no sabía nada de la ideología del software libre, y en realidad lo que yo creí entender acerca de ella era muy distinto de lo que en realidad constituye esa ideología. Esa ideología está plasmada en la General Public License, licencia general pública, donde establece las libertades que tienen los destinatarios del software y que ha de respetar el desarrollador del software, y se precisa que la gratuidad no es una de esas características propias de la libertad. Que el software ha de ser libre como free speech y no libre como free beer, que es una
frase que se ha repetido hasta la saciedad en el ambiente del Linux y en general del software libre. Bueno, pues yo entendí erróneamente lo siguiente. Yo entendí que el software llamado libre era producido por académicos, por universitarios, que vivían de su sueldo y que como parte de su trabajo de producir obras intelectuales para el servicio público, ofrecían el software en cuestión. Igual que yo como académico, como investigador de una institución científica, elaboraba mi producción intelectual y la ofrecía al público gratuitamente, porque yo no vivía de esa producción intelectual y la podía producir no como mercenario que me pagaran por cada artículo, sino sin cobrar ni un céntimo por nada de lo que producía, porque yo vivía de mi producción intelectual. Perdón, yo vivía de mi sueldo. Y como yo vivía de mi sueldo, como los demás académicos, pues yo podía llevar a cabo mi investigación filosófica, lógica, y mi producción se publicaba, por lo menos una buena fracción se publicaba, que se ofrecía al público, y ya por esa época empecé yo a distribuir también en el Internet gratuitamente otra parte. No hacía falta ni siquiera comprar los artículos, las revistas, los libros, sino que estaba ahí disponible para el público. Y mi idea de la misión del académico, del universitario, yo era un universitario, por circunstancias de la vida había aterrizado en una institución de investigación que no impartía docencia, pero yo como vocación, como profesión, era un profesor universitario. Como ocupación, era un investigador científico del CSIC. Pero yo distinguía la profesión de la ocupación. Y justamente en ese momento teníamos en el CSIC un debate sobre si la investigación debía seguir siendo un servicio público gratuito o debía mercantilizarse de algún modo. La presidencia de la institución era partidaria de mercantilizarla. No entro aquí en las modalidades de ese debate. Hay un ensayo mío accesible también, como la mayor parte de mi producción intelectual en el Internet, que se llama La ciencia mercantilizada, y en él defiendo la investigación como servicio público gratuito. Y por tanto la remuneración del investigador exclusivamente en función de haber ganado la oposición, el concurso correspondiente, demostrado su aptitud y luego por una producción que consta en sus memorias anuales, seguir activo, productivo en el ámbito académico, seguir recibiendo el sueldo, pero no remunerado en función de lo que produzca. Lamentablemente se acabó en un sistema híbrido, por lo que yo llamo irónicamente las agencias de notación académica, lo cual no es exactamente que me paguen por artículo, pero un poco sí. Un poco sí es eso. En el futuro, a partir de ese momento, con los sexenios de investigación, bueno, pues un poco se cobraba en función de la... Y luego se crearon otros mecanismos también para mercantilizar todavía más la producción. Bueno, pues estando en ese debate, en esa polémica, para mí amarga en ese momento, porque yo defendía esas ideas contracorriente, como
como casi todo lo que he defendido en mi vida, y que viniera una producción intelectual, técnica, un software ofrecido gratuitamente por académicos, universitarios, pues evidentemente tenía mi simpatía. Que fuera gratuito era normal, en mi concepción, por ser un producto de servicio público de académicos que vivían de su sueldo. Bueno, luego es sabido que eso no es así. En realidad, las distribuciones de Linux nunca fueron hechas por esos universitarios que perdieron o abandonaron ese estatuto de investigadores universitarios por diversas circunstancias, muchos de ellos porque han emigrado a la empresa privada que paga muchísimo más. No tiene comparación de los sueldos de personal técnico altamente cualificado en una gran empresa privada, sea cual fuere, Adobe o la que sea, en fin, da igual, con lo que se cobra como un académico. Otros, como el caso de Richard Stallman, que es un hombre al que nunca ha movido el afán de dinero, pues porque su conexión académica fue finalizada por circunstancias que en este momento no son pertinentes. Según he sabido después, el Linux pronto empezó a ser, el núcleo Linux, quiero decir, el kernel, bajo la supervisión de Linus Torvalds, empezó a ser desarrollado por la Fundación Linux. Esta Fundación Linux es una fundación que tiene un patronato con miembros de platino, de oro, de plata, otros sin precisar el metal. Yo conjeturo o bromeo diciendo que será cobre o quizá hierro, y luego miembros asociados. Bueno, pues entre los miembros de platino y los de oro hay un montón de empresas multinacionales, de multimillonarias. Y hoy está incluso Microsoft, que es una ironía porque durante mucho tiempo Microsoft llevó una cruzada de denigramiento contra Linux para desacreditar a Linux. Lo que pasa es que de esa táctica ha pasado a otra, que es la de infiltrarse en el mundo Linux, ofrecer incluso su propia distribución de Linux, lo cual, claro, hoy parece el colmo de la ironía. ¿Y qué fines persigue? Pues no nos lo dice. Uno puede imaginar los que quiera. Pero, de hecho, una de las consecuencias ha sido que las distribuciones de Linux se han parecido a Windows cada vez más. Casi todas hoy, a primera vista, según las instala uno en su máquina, se parecen a Windows. E incluso los desarrolladores las hacen para que el usuario casi no note que no es Windows. Por supuesto, si uno no se conforma con el uso más superficial, si uno se adentra en el sistema, si uno penetra en su estructura y quiere ahondar, quiere ir más allá, quiere dominarlo, quiere manejarlo con mayor solvencia, quiere sacar partido al potencial enorme que tiene Linux. Evidentemente, la diferencia con Windows será cada vez mayor, donde el usuario, por más que se empeñe, nunca, jamás, ni remotamente podrá obtener ese tipo de resultado. Pero la apariencia es esa. Y si eso es el resultado o no de ese acercamiento tardío de Microsoft a Linux, pues no lo sé, pero de hecho es un
resultado que está ahí. Esa fundación Linux, cuyo presupuesto no sé cuál es, de muchos millones, solo dedica un 2% a financiar el desarrollo del kernel de Linux y un 98% a otras finalidades, como son la tecnología de la nube y la inteligencia artificial. Más otras actividades. Ustedes pueden abrir la página web de la Fundación Linux y verán que donde ahí se da difusión a una serie de actividades varias, que cursillos o difusión u otras que realiza la Fundación Linux. Reuniones, encuentros, lo que sea. Ese 2% es suficiente para que la remuneración de unos pocos desarrolladores, entre ellos el capitán del navío, Linus Torvalds, sea suficiente para que este eminente programador haya acumulado, según una página web que tendrá el valor que tenga, 157 millones de dólares. Esto nos puede parecer mucho, pero es un dólar por cada millón de dólares que tiene el dueño de Amazon. Los máximos billonarios son el de Amazon, el de Facebook, Elon Musk y algunos otros. Así. Bueno, la mayor parte de los desarrolladores del kernel de Linux no cobran nada. Su aportación es benévola. ¿De qué viven? Son programadores, yo creo que trabajan para un montón de las muchísimas, de los miles de empresas que hay en el mundo que tienen que ver directa o indirectamente con la electrónica y viven de eso, pero su tiempo, tienen tiempo sobrante y como, digamos, donan al interés público una parte de su tiempo desarrollando como hobby, sea por altruismo, sea como hobby, sea por amor propio, por la razón que sea, contribuyen benévolamente al kernel. En cuanto a las empresas que distribuyen Linux, algunas son fundaciones que viven de donaciones, o algunos de los usuarios de Linux, aunque el Linux sea gratuito, hacen donaciones y viven de eso, o de donaciones de terceros, que también las hay. Otras viven de los servicios que prestan. El Linux es gratuito, pero la empresa que ofrece gratuitamente el Linux también ofrece un servicio de apoyo. Por ejemplo, la distribución de la cual soy usuario en este momento, Ubuntu. Ubuntu es uno de los sabores de Ubuntu. Esa empresa Canonical vive no de entregarnos gratuitamente Ubuntu o sus varios sabores, sino de prestar un servicio a aquellos usuarios que se registran y que pagan por ese servicio. ¿Y en qué consiste ese servicio? Servicio de apoyo para solventar dificultades, para hacer frente a situaciones de crisis que se producen a veces en el manejo del sistema operativo, o para hacer frente a la intrusión, a pesar de que el sistema operativo es extremadamente sólido y difícil de penetrar por intrusos, pero evidentemente no hay muralla, cerrojo, ni parapeto que sea, no hay línea Maginot que sea totalmente infranqueable. Y a veces hay intrusiones, a veces hay la contaminación de software malévolo. Muy poco. En el Linux apenas
no es que no exista, pero es muy raro el software malévolo y es muy difícil, muy raro que se propague, pero puede suceder. Y la empresa, por tanto, a los usuarios registrados que paguen por ese servicio, en ese caso les da un soporte. Bueno, pues la empresa vive de eso. La fundación vive de lo que pagan, evidentemente, los patronos, que como ya he dicho, son empresas, muchas de ellas multimillonarias. ¿Qué ganan esas empresas financiando la fundación? Bueno, yo pienso que no lo sé en cada caso. Yo creo que, dado que la fundación ostenta esa denominación de Fundación Linux, que no deja de ser una etiqueta, un rótulo de prestigio, pero como la fundación consagra la casi totalidad de su presupuesto a otras finalidades, yo pienso que sacan provecho de esas otras finalidades, directa o indirectamente. Por ejemplo, de los servicios de nube, que constituyen hoy uno de los renglones de negocio más importantes del mundo. Amazon saca más dinero no vendiéndonos mercancías, sino ofreciendo sus servicios de nube, lo cual yo desconocía, ha sido una sorpresa para mí. Microsoft también vende sus servicios de nube, incluso, justamente, vende servicios de nube a muchas empresas de Linux y tiene su propio Linux para uno de esos, Azure que se llama, para uno de esos servicios. Bueno, hoy el mundo es complicado. Durante un tiempo Microsoft llevaba una campaña de hostigamiento y de maledicencia contra Linux. Hoy no es así. Y por otro lado, en la comunidad de usuarios, la palabra comunidad es impropia, pero bueno, aceptémosla porque se usa. La comunidad de usuarios de Linux, que hace 20 años era tremendamente hostil a Microsoft, a Windows, hoy se ha suavizado y las relaciones son mucho más pacíficas y hay menor hostilidad. Los partidarios del software libre dicen que este software es libre porque ofrece al usuario 4 libertades, de las cuales ya hablaré y refutaré, criticaré llegado el momento, de las cuales hablo en el capítulo 22 de mi libro, pero insisten en que la gratuidad no es una de las de esas libertades. Lo que pasa es que yo demuestro en el capítulo 22 que es imposible vender un software que sea libre en ese sentido del free software, porque la empresa que venda Linux bajo esa licencia pública, General Public License, está condenada a arruinarse. No, esa venta no puede ser nunca lucrativa. No se puede vender un producto intelectual sin permitiendo la libre copia y distribución. Uno no gana nada. Esto lo argumento de sobra en ese capítulo. Pero, en cambio, por tanto, la gratuidad no es de Linux, no es un propósito, no se debe ni a que los creadores del software sean académicos que viven de su sueldo y nos ofrecen el producto como parte de su labor de servicio público. Ni es eso, ni es tampoco que esa gratuidad se derive de la noción misma de free software. No, la gratuidad se debe a que, sin querer, el free software solo puede distribuirse gratuitamente.
lo hayan deseado o no los inventores del free software, de hecho, por las circunstancias mismas del mercado, es imposible que el Linux, que un producto de free software sea de pago. Y por tanto, la empresa que distribuya free software, software libre, tiene que vivir de otra cosa, por ejemplo, del soporte dado a los usuarios, de lo que normalmente llamaríamos servicio postventa, solo que en este caso venta propiamente no ha habido, porque ha sido una entrega gratuita, pero no deja de ser eso, lo que llamaríamos normalmente servicio postventa. Lo que yo quiero defender, y con esto terminaré el presente vídeo, es que la libertad, la gratuidad es libertad. Vamos a ver dos situaciones. Hay un parque, el Parque del Retiro en Madrid, por ejemplo, donde yo puedo entrar y pasear todo lo que quiera. La entrada es libre, o sea, gratuita. Puedo andar, bueno, y disfrutar del entorno o de todo lo que haya que ver en él. Supongamos que en un momento dado la entrada se pone de pago. Se dice, la entrada sigue siendo libre, pero no es gratuita. Bueno, yo creo que ya no diríamos entrada libre. Ya, del mismo modo, un museo se dice el domingo entrada libre, los otros días entrada de pago. Bueno, pues la entrada, el día en que es gratis, es entrada libre. Lo mismo cuando se ofrece en el Internet sin tener que someterse a condición alguna, ni a pago alguno, una obra intelectual, por ejemplo, no toda lamentablemente, pero la mayor parte de mi producción intelectual está libremente accesible en el Internet. Libremente quiere decir sin someterse a condición alguna. Por ejemplo, no hay que registrarse, que ya sería una limitación de la libertad, pero tampoco hay que pagar. Si hubiera que pagar, ya no sería libre. Bueno, pienso yo. Pero vamos a suponer que al imponérsenos el pago, poner una taquilla a la entrada de la puerta del parque, y para ingresar tenemos que comprar un boleto, un billete, con un pago, 1 euro, lo que sea. Se puede decir, es libre pero no gratuito. ¿Qué diferencia hay entre eso y que la entrada esté prohibida, pero al que pillen habiendo entrado, lo obligan a pagar una multa de 1 euro? La situación es igual. La diferencia es puramente nominal, conceptual, si se quiere. Desde el punto de vista de la conceptuación normativa, de los conceptos jurídicos, son situaciones diferentes, el pago y la multa. Pero desde el punto de vista del usuario, del destinatario del bien o del servicio, es exactamente lo mismo. De manera que el hacer pagar significa que ya uno no es libre, o es libre bajo una condición. La libertad bajo condición no es libertad a secas. Por ejemplo, entrar en una mezquita es libre descalzándose. Bueno, no es una condición onerosa. Bueno, puede ser molesta para algunos, porque siempre puede resultarles desagradable, pero en fin, es asumible, pero es aceptable, pero claro, no es libertad. O para entrar, por ejemplo, en una iglesia en que un hombre, recuerdo, para entrar en San Pedro del Vaticano, yo no pude entrar porque iba en pantalón corto, no me dejaron entrar. Bueno, la entrada no era libre. De hecho, yo no pude entrar. Que la condición es asumible, en el sentido de que habiéndolo sabido ir con pantalón largo, de acuerdo, pero ya no podemos decir entrada libre. Cuanto más baja sea la condición, más libre
es. Cuanto menor sea el pago, más libre es. El Linux, que es cero, es totalmente libre. Pero a los linuxitas no les gusta recomendar el Linux por su gratuidad, porque les parece que eso degrada. Yo pienso que eso degrada por un supuesto implícito de que uno tiene lo que paga. Y por tanto lo que es gratuito es malo. Sin embargo, bañarse en el mar, en la playa, es gratis y el agua del mar no es mala. El placer que se tiene, bueno, yo hace muchos años que no he vuelto, pero el placer del agua del mar, de nadar en el mar es algo excepcional, intensísimo. Quizá yo lo siento más por haber nacido en una ciudad portuaria y haber vivido mi infancia cerca del mar y tener esa añoranza del mar. El aire que respiramos, dudo que se diga que es malo porque no nos cuesta. Los parques de entrada gratuita no son malos, ni el museo el día en que es gratis es peor que los días de pago. De manera que no, ese prejuicio capitalista, prejuicio pecuniario, monetario, mercantilista, de que solo es bueno lo que cuesta, pues es un prejuicio equivocado. Y por tanto yo creo que no debe de haber ningún escrúpulo en pregonar que una de las grandísimas ventajas de Linux es que es gratis. Y además, por ser gratis, uno puede tomarlo y dejarlo sin decir, encima de que he pagado, ahora no lo uso. Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida he comprado un número de computadores para mi casa. Ya no los cuento. El primero fue en el año 1989 y luego ha habido una serie de ellos. En el año 16, en enero del 16, compré uno que sustituyó a lo que tenía anteriormente y ese se ha quedado obsoleto y en los últimos meses, desde diciembre del año 23 para acá, he comprado 3 que tienen 3 usos diferentes, 2 de trabajo en 2 lugares de mi domicilio y uno que utilizo como para nube doméstica, como NAS. Bueno, pues en los 3 los he comprado pagando contra mi voluntad a Microsoft el Windows 11, que no me ha servido de nada, que me ha resultado inútil, perjudicial, en el sentido de que he tenido que fuñar. Bueno, ya dije, bueno, pues ya que está, voy a intentar sacarle partido. No pude, no supe, no fui capaz de sacarle partido. Fue una experiencia extremadamente frustrante, desagradable. Lo borré, pero claro, hubiera podido decir, hombre, ya que lo he pagado, pues no, sigo con él. Entonces, instalé Linux, intenté mi distribución de siempre, Slackware, no pude. Luego he sabido por qué, pero en ese momento no supe por qué. Y intenté otras. ¿Cuántas? Bueno, pues yo me bajé del internet gratis, porque son gratuitas, pues 20, 30 distribuciones que grabé en sendas llaves USB. Hay un programa Ventoy que tengo hoy, en este momento, en el cual en una llave o en un disco duro externo una llave de mayor envergadura, se pueden poner simultáneamente diferentes distribuciones e incluso otros sistemas operativos, Windows 10, Windows 11, lo que sea. Bueno, que es el Ventoy, muy, muy útil, pero yo cuando hice esta instalación no conocía el Ventoy. De manera que fui pasando esas llaves USB y hice zapping,
o hopping, como se dice, en la jerga. O sea, fui saltando de una distribución a otras, tanteaba, ponía una, no me satisfacía del todo o encontraba algún problema que yo no había previsto o no se adaptaba bien o no me gustaba. Entonces la quitaba, ponía otro. Tampoco, volvía a la primera por si acaso. Dije, bueno, igual la primera la descarté. No, definitivamente no. Pasaba una tercera. Bueno, y así probé un montón. Ese vicio, si ustedes lo quieren ver que es un vicio, lo tenemos miles o millones de Linuxeros a ver en un momento u otro haber hecho ese zapping de una distribución a otra. Y hay quien lo sigue haciendo siempre. Es decir, que teniendo quizá menos costumbrizada el sistema operativo según sus propias inclinaciones o necesidades, les cuesta menos de lo que me costaría a mí, alternativamente, pasarse a otra distribución. Y como los que seguimos programas de podcasts o videocasts sobre Linux, pues vemos recomendaciones de otra distribución que es mejor, que tiene tales ventajas. Pues hay quien tiene esa inclinación, esa afición o vicio, si ustedes quieren, de alternar y de seguir ensayando y de pasar a otra. Bueno, yo en este momento estoy estabilizado, estoy con el Ubuntu, encantadísimo. Me ha costado muchísimo trabajo, he de decirlo, no usar el Ubuntu, sino adaptarlo a mi ser, adaptarlo a mis necesidades, adaptarlo a mi manera de trabajar, adaptarlo a mis preferencias, instalar dentro de él todo el software que a mí me gusta y que se adecua a mis tareas, a mis actividades. Bueno, pues todo eso me ha costado trabajo, pero al mismo tiempo ese mismo esfuerzo, el haber tenido que aguzar el ingenio para solventar las dificultades y obtener un resultado satisfactorio, ha sido una fuente de inmensa satisfacción, de alegría, de autodesarrollo, de confianza en mí mismo. Por eso el Linux para mí es una fuente de autoperfección, de autodescubrimiento, algo que jamás hubiera tenido con Windows ni remotamente. Pero bueno, yo ahora, como digo, estoy contentísimo y no voy a cambiar de distribución, pero podría hacerlo. No me costaría nada, ni €1. Podría perfectamente. Y otros lo hacen. Esa ventaja del zapping, que nos da una libertad, porque yo estoy ahora adicto al Ubuntu, porque me parece una distribución fantástica, magnífica. Un Ubuntu, desde luego el mío, costumbrizadísimo, bueno, digamos, personalizadísimo. Un Ubuntu que otro Ubuntero viene, lo ve y se queda con ojos como platos. Esto no es Ubuntu, esto es diferente, esto es otra cosa. Sí, el mío es diverso. Pero bueno, yo estoy muy contento. Pero tengo la libertad de cambiar. Y tengo la libertad de cambiar y pasarme a Red Hat, o Fedora, o Linux Mint, o cualquier otro. Astra Linux. Cientos de distribuciones que hay por ahí. Porque no tengo que pagar ni €1 por pasarme a ninguna otra. Y si no me gustan, volver al Ubuntu. Bueno, yo pienso que esa gratuidad es una libertad y que no es una mera peculiaridad del idioma inglés, que la palabra, el adjetivo free,
se use en los dos sentidos de free como free speech y free como free beer, sino que efectivamente la gratuidad en sí misma es una libertad. Y yo no estoy pidiendo que todo sea gratis, como no estoy pidiendo que todo sea libre. Sé que en una sociedad, la sociedad solo es posible si sacrificamos mucha de nuestra libertad. Y por supuesto no todo puede ser gratuito, pero aquello que es gratuito, yo evidentemente lo agradezco y lo disfruto. Aquellos bienes intelectuales que me son libre, o sea, gratuitamente accesibles en el Internet, yo los disfruto, los agradezco, los uso. Y el Linux aprecio como una de sus grandísimas ventajas, precisamente que es libre en el sentido de que es gratuito. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.